Nunca habrá una Semana Santa tan dramática como la que vivimos en 1987. La solución necesaria creemos que debe ser política al problema de los juicios. Aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. En un país en pleno proceso de consolidación de la democracia y el juicio a los militares aún presente en la memoria, el miedo a repetir la historia se apoderó de todos ese 16 de abril. Este momento es histórico para todos nosotros y por eso mi hijo quiero que sea protagonista de su propio futuro. ¡La casa está en orden! La chispa se encendió en Córdoba. Destacamentos militares y oficiales se lanzaron en armas contra el gobierno de Alfonsín en otras partes del país. Esta sublevación fue conocida como Levantamiento Carapintada. Lo que pasó es que a los muchachos de la bota no les había gustado nada el informe de la CONADEP y menos lo de los juicios de los comandantes, y como tampoco se conformaban con la ley de punto final, chaparon los fierros y, como los chicos dijeron, ¡quiero más! Su líder era el teniente coronel Aldo Rico. Les pido por favor que no pasen de acá, Gracias. A 35 años del día en que tembló la democracia, todavía nos preguntamos lo mismo. ¿Hubo riesgo de otro golpe de Estado? Año 1983. Retorna la democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Atrás queda el periodo más oscuro de la historia argentina, conocido como Proceso de Reorganización Nacional. Dicho de otra manera, la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia. El candidato de la Unión Cívica Radical vence al justicialista Ítalo Luder con el 51,75% de los votos. La histórica Plaza de Mayo, escenario político y social de nuestro país, se vuelve a llenar. La tarea que tenía el nuevo presidente electo por el pueblo no era para nada fácil. Para comenzar con la consolidación de la democracia, debía hacer una transición que requería tiempo. Y uno de los principales desafíos para el candidato radical era la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue el juicio a los militares? El 13 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó el decreto número 158 que ordenaba el juicio a las juntas, que habían estado en el poder desde 1976 hasta 1983 por violaciones a los derechos humanos. Esto fue un hito para todos los países de la región y marcó a Alfonsín como un pionero en el campo de los derechos humanos. Argentina todavía se recuperaba del golpe y al compás de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los ciudadanos pedían justicia por los desaparecidos. Acusado por delitos durante la dictadura y ante los procesos de juicio a los culpables, el accionar del mayor Ernesto Barreiro fue uno de los puntapiés para el levantamiento Carapintada de 1987. Nosotros creemos que acá hubo una guerra que debe ser no solo entendida, sino que reivindicada. Y la sociedad civil y la sociedad política deben darle el marco que corresponde a este problema. Barreiro fue citado, aunque se negó a asistir al llamado de la Cámara Federal de Córdoba para declarar. El juez entonces ordenó su arresto a las autoridades militares y terminó preso en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo del Ejército. Cuando la policía intentó trasladarlo, los oficiales del lugar se sublevaron y realizaron un amotinamiento en el regimiento. La solución necesaria que creemos que debe ser política al problema de los juicios, que la conducción actual de la fuerza, que no es representativa de nadie, sea reemplazada. Esta acción hizo eco en todo el país y otras dependencias militares se sumaron a la sublevación. Hacerme el favor, retirarse. El temor y la tensión por un nuevo golpe militar se acrecentó. Esta vez fueron un grupo de militares que se negaban a continuar con los juicios y la presunta estigmatización social que sufrían las fuerzas. ¿Qué era lo que pedían los carapintadas? Los carapintadas reclamaban por una solución política a las injusticias y a la demonización que sentían las Fuerzas Armadas después de la dictadura y de la Guerra de Malvinas. En Buenos Aires, uno de los principales cabecillas fue el teniente coronel Aldo Rico. El pueblo argentino se movilizó hacia Plaza de Mayo con el objetivo de marchar hacia Campo de Mayo para reclamar e impedir que la historia se volviese a repetir.
A la gente se sumaron los sindicatos, empresarios y asociaciones que en pos de mantener la democracia apoyaron al gobierno para destrabar la situación y frenar la conmoción social. ¿Por qué está aquí? Porque no vamos a permitir de ninguna manera que los militares vuelvan al poder otra vez. Estamos hablando por todo el pueblo argentino. Alfonsín fue un gran incentivador de estas movilizaciones, al mismo tiempo que debió mediar para mantener el orden. Por eso decidió visitar el regimiento y dialogar con los que amenazaban la democracia. ¿Ustedes me escuchan? Juan Carlos. Efectivamente, me están escuchando ustedes. Del presidente de la Nación. Bueno, esto es algo realmente impresionante. Esto es algo que no vamos a olvidar fácilmente. El presidente de la Nación acaba de llegar a la Casa de Gobierno. Después de la visita, Raúl Alfonsín se asomó al balcón de la Casa Rosada y anunció que la intención de los militares no era volver a provocar un golpe. La forma de gobierno que todos esperaban y todos cuidaban seguía en pie. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre. Vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las fiestas del Padre argentino. Días después del anuncio, el presidente tomó la decisión de anunciar leyes en relación al juicio de los delitos cometidos durante la dictadura y sus respectivos autores. En junio del 87 se sancionó la llamada Ley de Obediencia Debida, que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles por haber sido un acto que respetaba la orden de un superior. A eso se le sumó los indultos de Carlos Saúl Menem. Durante varios años, el terrorismo de Estado, sí, quedó impune. Hasta que en 2003, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó la Ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En la actualidad, hay más de 1.000 condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. Entre ellos está el propio Barreiro, con el que empezó esta historia. La amenaza al orden democrático que fue el levantamiento cara pintada puso a prueba a la joven democracia. Tanto el pueblo como el gobierno respondieron dispuestos a mantener lo que tanto nos había costado.